La semana que viene no voy a poder grabar este vídeo del comentario semanal, pero sí voy a subir otro vídeo de la lista de reproducción del curso gratuito de inversiones financieras. Lo primero que te quería comentar tiene que ver con el llamado derecho a la vivienda, que es un tema que es fácil de malinterpretar. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando hay un derecho, del otro lado existe una obligación. Por ejemplo, los niños tienen derecho a la educación gratuita porque del otro lado el gobierno está obligado a o bien tener escuelas o que haya escuelas privadas subvencionadas por el gobierno para que puedan prestar ese servicio educativo gratuito. De la misma manera, yo tengo derecho a votar, pero porque del otro lado está el gobierno que tiene la obligación a facilitarme el voto, sea por ejemplo con el voto por correo o sea poniendo mesas para que yo pueda votar cerca de mi domicilio, etc. En cambio, el derecho a la vivienda es de otro tipo de derechos porque no hay una obligación. Es decir, tú tienes derecho a la vivienda, pero nadie está obligado a darte una vivienda. De la misma manera que tú tienes derecho al trabajo, pero nadie está obligado a contratarte. Entonces, estos derechos deben interpretarse como que nadie debe impedirme acceder a una vivienda, a un coche o a un trabajo, siempre que yo pueda acceder a ellos. Y ahí es donde entra el conflicto interpretativo, porque para la izquierda, y cuanto más a la izquierda, más, ellos creen que el derecho a la vivienda es absoluto. Entonces, si tú tienes una vivienda vacía, para un comunista, bueno, lo lógico es expropiártela para dársela a alguien que no tenga vivienda. Por supuesto que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque si la propiedad de la vivienda no es segura, nadie va a comprar más viviendas, nadie va a construir viviendas, por lo tanto va a haber menos viviendas y todos se van a quedar sin viviendas. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que yo te quería comentar es que los políticos se pasan la vida hablando del derecho a la vivienda, pero en la práctica no solo no hacen nada, sino que en la práctica bloquean la posibilidad de la gente de acceder a su propia vivienda. Para los políticos en general, el tema de la vivienda es simplemente una demagogia más, una herramienta de propaganda política que les permite cada cierto tiempo anunciar planes megalómanos de construcción de decenas de miles de viviendas que luego no se llevan a la práctica, entre otras cosas porque ahora ni siquiera hay gente, la industria de la construcción no tiene personal suficiente para construir las viviendas que se anuncian de manera demagógica cada tanto. Si tú te quieres comprar una vivienda nueva, lo primero que te va a pasar es que te van a dar un precio al que le tienes que subir el 10% de IVA. Entonces, hay productos que tienen un 4% de IVA, el tipo súper reducido. Entonces, la primera pregunta es, si los políticos están realmente interesados en que tú puedas comprarte una vivienda, ¿por qué le ponen un IVA del 10% a la vivienda nueva y no un IVA del 4%? Que es el tipo súper reducido? Entonces, ese es el primer punto. Pero cuando tú te compras un piso de segunda mano, no hay que pagar IVA porque es un producto usado. Bien, pero entonces lo que tienes que pagar es el impuesto de transmisiones patrimoniales que depende de las comunidades autónomas. ¿Y qué pasa? Como el IVA de la vivienda nueva es 10%, ese mismo 10% es lo que las comunidades autónomas en general toman como referencia para poner su impuesto de transmisiones patrimoniales. Entonces te encuentras que, por ejemplo, en Aragón, en Asturias, en Baleares, en Castilla y León, en Extremadura, puedes pagar entre el 8 y el 10%. En Baleares es todavía peor porque puede llegar a ser el 13% para las viviendas, digamos, muy caras. En Cataluña es entre el 10 y el 11%, en Valencia y en Cantabria es el 10%. En Andalucía y La Rioja es un poco menos, es el 7%. En Canarias todavía menos, 6,5%. En Murcia es el 8%. Y la que tiene el impuesto de transmisiones patrimoniales más bajo es Madrid con un 6%. Claro, si nosotros miramos el 6% de Madrid y lo comparamos con el 10 u 11% de Cataluña o el 10% de Cantabria o de Asturias, etc., nos parece barato y efectivamente es mucho mejor el 6 que el 10. Pero aún así, el 6 es una barbaridad,
Porque si tú compras un piso de segunda mano de 300.000 euros, que en Madrid es un piso normal, ese 6% significa que tú, además de esos 300.000, tienes que poner 18.000 más. Es una locura. Con esos 18.000 te amueblas el piso completo y te compras todos los electrodomésticos que necesites y te sobra. Pero en cambio, se los tienes que pagar al gobierno. Entonces, digamos, eso es querer el derecho a la vivienda. Por supuesto que cada comunidad autónoma tiene algunos tipos reducidos para algunos casos particulares, algunos para familias numerosas, etcétera. Pero a mí, digamos, eso no soluciona, incluso empeora el asunto. Porque ¿por qué le vas a cobrar un impuesto de transmisiones más barato, por ejemplo en el caso de Madrid, del 4%, a una familia numerosa, a una familia porque tiene 3 hijos le cobras el 4%, otra familia porque tiene 2 hijos le cobras el 6%? O sea, ¿cuál es el criterio de eso? No tiene ningún criterio. Si la idea es intentar fomentar el acceso a la vivienda, el impuesto de transmisiones patrimoniales habría que minimizarlo o incluso eliminarlo. Entonces, cuando a mí me hablan del derecho a la vivienda y por el otro lado me están cobrando un impuesto del 8, 9, 10%, yo digo, no intenten engañarnos porque esto, digamos, no resiste ningún análisis. Pero la cosa no termina ahí. Estos días salió un artículo en el ABC donde la Confederación Nacional de la Construcción explicaba que la avalancha normativa les ha incrementado los costes en un 50%. Entonces, te quiero decir, el mismo gobierno que te habla del derecho a la vivienda y que anuncia la construcción de viviendas, aunque no hay gente suficiente para construirlas, y el mismo gobierno que te pone un 10% de IVA a la vivienda nueva, por otro lado, hace normas que encarecen el coste de la construcción, como también hay en Madrid una norma que hace que no se puedan construir viviendas de menos de 40 metros con determinadas características. Entonces, si tú eres un chaval que vive solo o eres una persona soltera, que te podrías comprar perfectamente un piso de 25 o 30 metros cuadrados, como hubo toda la vida, que puede ser un monoambiente, pues no, los políticos de Madrid deciden que eso no se puede hacer porque se les ha ocurrido que la vivienda mínima tiene que tener 40 metros. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Como si la gente necesitara la protección de un burócrata, que el burócrata en teoría sabe cuáles son las características mínimas que debe tener una vivienda. Eso lo tiene que decidir cada uno. Porque lo que consiguen esas regulaciones al final es elevar el precio mínimo y entonces ahora, si no tienes para comprarte un piso de 40 metros, pues no te puedes comprar ningún piso. Eso me parece un contrasentido, va simplemente en contra del derecho a poder acceder a una vivienda, te lo dificultan. Y el último ejemplo de por qué lo del derecho a la vivienda es una patraña demagógica, pero no una política real, es que este gobierno de Pedro Sánchez le ha puesto a los bancos un impuesto especial que decían que era temporal y ahora lo quieren mantener de manera indefinida, cuando los bancos son los que tienen que prestar el dinero. Y si el banco tiene que tener un determinado margen de rentabilidad, porque si no cierra y no tiene sentido que preste dinero, en lugar de facilitar esa rentabilidad para que te puedan prestar, no, le ponen un impuesto. ¿Y qué pasa? Que ese impuesto lo pagas tú. Lo pagas tú a través de un tipo de interés más alto que el que podrías pagar. Y la paradoja es que esto del impuesto a los bancos afecta a los pobres, no a los ricos. Porque si tú eres rico, a lo mejor te puedes comprar una vivienda al contado, pero si tú eres pobre, tienes que pedir una hipoteca. Y resulta que la hipoteca te va a salir más cara por el impuesto que le puso Pedro Sánchez a los bancos, que les dijo que va a ser de 1 o 2 años y ahora quiere ser indefinido. En definitiva, cuando bajen el IVA a la vivienda, cuando bajen el impuesto de transmisiones patrimoniales a algo razonable o incluso cuando lo eliminen, cuando eliminen las regulaciones que encarecen los costes de construcción, entonces los políticos tendrán derecho a hablar del derecho a la vivienda. Mientras tanto, hay que considerar que son simplemente unos demagogos. Y ahora, que es la época en que se discuten los presupuestos, tanto nacional como en cada comunidad autónoma, para el año 2025, es un buen momento para ver qué partidos, qué políticos, qué dirigentes están verdaderamente preocupados por la posibilidad de acceder a la vivienda
y mencionan alguna medida, sea de reducción de estos impuestos que te estoy mencionando, sea alguna medida para reducir los costos de la construcción. Entonces ahí te vas a dar cuenta que en realidad es simplemente una cosa que es un hablar por hablar, pero que no es una política que verdaderamente les preocupe que la gente compre o no compre una vivienda. Hay un tema interesante que salió esta semana que te demuestra la mentalidad estatista, hasta qué punto está metida en el cerebro y en la sangre de la gente. Resulta que en Portugal hay éxodo de jóvenes, y entonces ya hace unos años el gobierno socialista de Antonio Costa redujo el IRPF para los jóvenes que sean graduados universitarios. Lo redujo durante un periodo para evitar que se fueran. Bien. Ahora en Portugal hay un gobierno conservador. Entonces, ¿qué hizo? Cogió esa misma medida que ya estaba vigente, aprobada por el Partido Socialista, y la amplían primero a todos los jóvenes y además con descuentos sobre el IRPF más fuertes, más profundos que los que había aprobado el socialismo. En concreto, la medida socialista, que suponía un coste fiscal anual para las arcas portuguesas de unos 250 millones de euros, ahora pasaría a 500 millones en caso de que se apruebe, cosa que tampoco es seguro. Lo primero que me llama la atención es que la medida socialista, que supuestamente siempre van a favor de los pobres, estaba dirigida a la élite que se puede graduar. En cambio, la medida conservadora, que supuestamente son los oligarcas que solo se interesan por los ricos, está dirigida a todos los jóvenes, hasta 35 años. Lo importante es que entre ambos partidos se han puesto de acuerdo en extender estas rebajas y este esquema para intentar reducir la inmigración de jóvenes. A mí lo que me interesa destacar es lo saludable que resulta que un país amigo y vecino tenga un gobierno y una oposición que se pongan de acuerdo para reducir un impuesto, porque eso, porque los impuestos están básicamente para penalizar. El gobierno no quiere que fumes, entonces lo que hace es ponerle un impuesto a los cigarrillos. Por lo tanto, si tú quieres que los jóvenes se queden, parece razonable bajar los impuestos, o sea, penalizarlos menos. Eso me parece razonable. Pero más allá de la medida puntual, lo que me gusta es la idea de que bajar los impuestos es algo positivo. Y es increíble porque el reflejo que ha tenido esa noticia en general en los medios de comunicación españoles es lamentable, pero como te digo, muestra hasta qué punto el socialismo está metido en la cabeza de los opinadores. Para empezar, en unos casos mencionaban esto como que Portugal se convertiría en un paraíso fiscal para jóvenes. Bueno, cualquiera que defienda la libertad no tiene que usar nunca las palabras paraíso fiscal. En todo caso sería un refugio fiscal, porque las jurisdicciones de baja tributación lo que permiten es que la gente se refugie, la gente que pueda se refugie para proteger lo que es suyo. Nadie, el rico que se va a un refugio fiscal está defendiendo lo suyo, no le está quitando nada a nadie. Luego habrá envidiosos que le dirán que es un insolidario, lo que sea, pero no le está quitando nada a nadie, está protegiendo lo suyo. Entonces, que un gobierno como el portugués haga una medida que favorece a un colectivo general, a los jóvenes de menos de 35 años, ¿cómo lo van a presentar como algo equiparable a un paraíso fiscal? Es un beneficio para un grupo de la población. Y otros directamente elaboraban y se manifestaban en contra de esta medida porque rompía la equidad, rompía la progresividad y cualquier disparate. Tú fíjate, cada vez que el gobierno de Sánchez ha incrementado los impuestos a la gente de más altos ingresos, bueno, en realidad se los aumentó a todos porque, como sabes, el mínimo exento no se actualizó con la inflación, por lo tanto todos empezaron a pagar más, pero los que tienen más ingresos todavía más. Bueno,
Nunca nadie dijo que la progresividad tal vez ya estaba yendo demasiado lejos. No, porque como tienen en la cabeza que la progresividad es buena, aunque en realidad es un arma de destrucción masiva, nunca nadie se queja. Y en cambio, una reducción de impuestos en Portugal para un colectivo castigado como los jóvenes, les resulta que no, que va a dañar la equidad y que va a dañar la progresividad, como si la progresividad, insisto, fuese algo siempre positivo y siempre bueno. En realidad es incluso al revés, porque la medida que rompía la equidad era la medida socialista que restringía este beneficio únicamente a los graduados universitarios. Esta medida que ahora propone el gobierno conservador es absolutamente equitativa porque es igual para todos. Y entonces, pensando sobre esta medida, me acordé de una idea de Mary Rothbard, que él decía que las exenciones de impuestos siempre tienen que ser bienvenidas, porque es alguien que se libra de un saqueo. Y en cambio que habría que estar siempre en contra de cualquier subvención, porque la subvención es el reparto de un botín. Entonces, por ejemplo, esto es como si hay 100 personas en un supermercado, imagínate, y de golpe viene una banda de ladrones, bloquea las puertas del supermercado y dice, le vamos a robar a todos. Entonces uno dice, no, mire, mejor, las mujeres pueden salir y no les vamos a robar. Y viene un tipo y dice, no, que las mujeres se queden aquí porque si no rompe la equidad. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, eso es lo que te están diciendo muchos con respecto a los impuestos. Los jóvenes serían los que están en el supermercado, que van a ser saqueados por el Estado con altos impuestos, pero alguien dice, no, los jóvenes pueden salir del supermercado si no los robamos. Y viene un tipo y te dice, no, que se queden para que también los roben. Es una locura, porque rompe la equidad. ¿Cómo va a romper la equidad? Se están salvando. Déjenlo que se salven. Es como decir, hay pocos botes, bueno, algunos se salvan. Es como en el Titanic, hay botes para unos, para otros no. Bueno, no, que hay botes que no suban porque rompe la equidad. Es una locura. Es una locura para los que pensamos bien y defendemos la libertad. Para un estatista que lo que te quiere es tener asfixiado cobrándote impuestos, no. Pero entonces, en definitiva, cualquier exención, cualquier reducción de impuestos hay que recibirla siempre con los brazos abiertos. Ojalá que esta medida se apruebe y... porque además también quieren reducir en Portugal el impuesto a sociedades, eso parece que está más complicado, pero ojalá salga adelante porque es bueno que empiece a cambiar el viento y que se empiece a hablar de reducciones de impuestos. Y si el gobierno no le alcanza, que gaste menos, como las familias y como las empresas. Cuando le bajan los ingresos, gastan menos. El tercer tema que te quería comentar es sobre Argentina. Se conoció el dato de la inflación durante septiembre y fue 3,5%. Aunque mirado desde Europa, 3,5% en un solo mes es una inflación bestial, y efectivamente lo es, en Argentina ese 3,5% mensual es el mejor dato desde noviembre de 2021. Es decir, es el mejor dato en más de 2 años y medio. Por lo tanto, es un muy buen dato. Además, hay otra cosa que es muy importante. La inflación interanual en abril pasado llegó a un máximo de 290%. Y en cambio, esa inflación también interanual está bajando y ahora en abril bajó hasta el 209%, que insisto, mirado desde Europa es un número enorme y efectivamente lo es, pero al mismo tiempo significa un avance muy importante y mucho más rápido de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Entonces esto es un éxito rotundo del gobierno de Milei. Este gráfico que encontré en Twitter te muestra cómo a partir del gobierno de Néstor Kirchner la inflación tiene permanentemente una tendencia ascendente hasta que ya durante el gobierno de Alberto Fernández ya se fue, digamos, se descarriló. Y entonces eso iba directo a la hiperinflación que evitó el gobierno de Milei. Y se ve como Milei tiene unos primeros meses en que la inercia continúa hacia arriba y luego empieza a pegar la vuelta, digamos, de manera vertical. Así que realmente es un éxito, algo fantástico. Ahora, ¿qué pasa? Como evidentemente esta tarea en el frente de la inflación no se puede criticar, cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, esto no puede más que aplaudirlo de pie. Empiezan a criticar
a Milei porque todavía no quita las restricciones que hay en el mercado cambiario, en lo que en Argentina se llama el cepo. Entonces, ¿cuándo va a quitar el cepo? Y en cualquier esquina te encontrás a un opinador que te diga que te dice que no, que hay que quitar el cepo, que es fácil, que no pasa nada, que incluso algunos empiezan a acusar a Milei de que es un intervencionista, un socialista, porque mantiene los controles y que es y como que es algo opuesto a la libertad, etcétera. Las restricciones al movimiento de dólares empiezan en el 2019. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque el gobierno emitía dinero y entonces había un sobrante de pesos. Y como la gente en Argentina ya sabe que el peso normalmente fue una basura y entonces en cuanto te sobraba unos pesos lo que intentabas era convertirlo a dólares, entonces lo que hicieron los gobiernos fue restringir ese acceso a los dólares. Por eso está siempre el mercado oficial y luego hay un mercado paralelo. Luego es como a medida que la cantidad el sobrante de pesos se hace mayor, las restricciones se van haciendo cada vez más importantes. Entonces, luego te terminan restringiendo las compras en tarjetas de crédito en el exterior, las compras que haces online al exterior, todo lo que te puedas imaginar que se restringe, está restringido. Ahora llega Milei y se encuentra con esa situación. Pero resulta que cuando llega Milei, las reservas del Banco Central eran negativas en unos 14.000 millones de euros. Entonces, ¿cómo vas a liberalizar un mercado cambiario cuando tú no tienes dólares para salir a contener una eventual disparada del precio del dólar? Entonces, Milei dice, no, esto ahora no lo podemos, si no acumulamos reservas, no podemos liberarlo. Ok, ahora ¿qué pasa? Durante los primeros 6 meses de su gobierno, el Banco Central compró muchos dólares, pero las reservas hoy siguen siendo negativas. Lo que pasa es que antes eran negativas en 14.000 millones y ahora son negativas, no sé exactamente el número, pero deben ser negativas en alrededor de 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares. Cuando tú entras a la página web del Banco Central de la República Argentina, te dice que las reservas internacionales son de un poco más de 28.000 millones. Pero claro, lo que pasa es que ahí están contando los encajes, es decir, la parte de los depósitos en dólares que los bancos tienen que guardar en el Banco Central. Pero ese dinero no pertenece al Banco Central, es un dinero que es de los depositantes. Simplemente, como los bancos están obligados a guardar una parte de esos depósitos en el Banco Central los cuenta como reservas, pero no se pueden usar. Por lo tanto, aunque tú veas en la página web del Banco Central 28.000 millones de reservas, las reservas en verdad son negativas en, ya te digo, no sé exactamente el número, 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares. Lo que dice Milei es lo siguiente: el peso se devalúa cada mes un 2%, pero si la inflación es un 3,5% y ahora que ha bajado, significa que sigue habiendo sobrante de pesos, porque si no hubiera sobrante de pesos, la inflación tendría que haber convergido ya al 2%, que es la pauta de devaluación. Entonces, Milei piensa, si sigue habiendo un sobrante de pesos, si yo levanto las restricciones, eso se me va a ir al precio del dólar. Y si me sube el precio del dólar, lo único que voy a conseguir es que aumente la inflación. Y la inflación es, en el caso de Milei, la prueba del algodón. Él lo que quiere es bajar la inflación porque es su compromiso con el electorado. Entonces, él va a hacer todo para reducir la inflación. Entonces, el objetivo para él es, primero, que la inflación baje hasta el 2%, que es la pauta de devaluación. Una vez que la inflación se haga el 2% mensual, es decir, lo mismo que el ritmo de devaluación, entonces van a bajar el ritmo de devaluación, no sé si al 1,5 o directamente al 1, no lo sé, y van a hacer que la inflación vuelva a bajar. Y una vez que se haya alcanzado la estabilidad de precios, entonces estarán dadas las condiciones para liberar el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque habrá dejado de haber un sobrante de pesos. En la medida que la economía está empezando a reactivarse,
va a aumentar la demanda de pesos, por lo tanto ese excedente monetario también se va a reducir. Es decir, que mientras la inflación supere la pauta de devaluación, se considera que hay un excedente de pesos. Y si hay un excedente de pesos, el gobierno no puede liberalizar las restricciones porque ese excedente de pesos se transformaría en demanda de dólares, aumentaría el precio del dólar y el gobierno no tiene dólares para vender, para contener esa eventual subida. Entonces lo único que conseguiría es un aumento del precio del dólar que realimentaría la inflación. Entonces, ahora, esto no quiere decir que todo este tiempo hasta que la inflación termine de bajar y se pueda liberalizar el cepo es tiempo perdido, porque mientras tanto el gobierno ya lleva 10 meses de equilibrio en las cuentas públicas, se siguen levantando restricciones en el mercado cambiario a razón de 100 por día, porque te recuerdo que durante los años del kirchnerismo en el mercado cambiario se pusieron 80.000 regulaciones, 80.000. Entonces el gobierno está eliminando de a 100 por día. Quiero decir, a medida que va pasando el tiempo, eso se va a ir también notando. Y eso, junto con la mayor fortaleza de las cuentas públicas, está consiguiendo que vaya bajando el riesgo país. Porque ahora parece que si no se levanta el cepo es todo una porquería que no sirve para nada. No, se están haciendo un montón de cosas, se está avanzando y evidentemente que el horizonte es la liberación total del mercado cambiario y es el escenario deseable, porque eso permitiría que la economía funcionara con normalidad. Pero no es que Milei se haya transformado en intervencionista o que no quiera hacerlo, es que esto es una cirugía, una decisión que hay que hacer en el momento exacto y no hay margen de error. Esto es como si tú estás en la sabana africana, sabes que hay un león hambriento, no sabes dónde está y tú tienes en tu escopeta una única bala. Entonces tú tienes que estar muy seguro cuando vas a usar esa bala, porque como la uses mal, el león te va a comer. Esto es algo muy parecido. Si Milei se equivoca el momento de abrir el cepo y se escapa el dólar y rebota la inflación y se va para arriba, le van a tirar los leones, y los leones son el peronismo en la calle, los medios de comunicación, etc. Y eso es precisamente el escenario al que apuntan muchos que saben que en la medida que a Milei le vaya bien, no van a volver al gobierno durante muchos años. Por lo tanto, hay que saber distinguir quién te hace la crítica. Entonces, yo lo apoyo totalmente a Milei y estoy seguro que él está haciendo las cosas de la manera que cree lo más conveniente. Digamos, hay un montón de aspectos técnicos que no digamos que son opinables. Pero si este tipo, que es una buena persona, está diciendo: miren, mejor no es el momento, tenemos que estar seguros, tenemos que tener más dólares, y además yo estoy viendo que el tiempo, como te dije, no se pierde porque están haciendo un montón de cosas, eliminó el déficit fiscal, va bajando el riesgo país, están haciendo desregulaciones, están eliminando organismos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a esperar. Estuvimos con años con el cepo, ahora parece que si hay que estar con el cepo 5, 6, 8 meses más es el fin del mundo. Me parece una barbaridad.